Bueno, la semana pasada vimos uno de los capítulos más dramáticos de la historia de Jeremías y yo creo que de la Biblia, ya al menos para mí fue muy importante o muy especial enseñar ese episodio de la vida de Jeremías porque al menos es una de las partes más impactantes para mí en la Biblia. Así que estoy muy agradecido de la oportunidad que Dios me dio. Y hoy vamos a ver un capítulo también muy dramático, ¿ya? Y hoy día vamos a ver el final de la vida o la historia de Jeremías, ¿ya? Todavía no termina la serie de estudios, pero sí, hoy terminamos con la historia finalmente de Jeremías, ¿ya? Y espero que todos los que han estado presentes puedan tener quizás mayor conocimiento de él y que también pueda alentarles en sus vidas, ya como siervos de Dios, ¿ya? No sé si recuerdan, pero siempre me olvido esos términos, ¿ya? El anterior jueves, ¿ya? Vimos cuando Jeremías fue echado a la cárcel y posteriormente a una cisterna con cieno, ¿ya? Con lodo líquido, que fue uno de los puntos más bajos en la vida de Jeremías, pero que aún ahí Dios tuvo misericordia de él y le envió la ayuda de donde menos esperaba. Primero fue un esclavo etíope, Ebed-Melech, y luego fue liberado, ¿ya? Por Nabuzaradán y Nabucodonosor, que eran de Babilonia, ¿ya? Y después quedó en la casa de Gedalías, ¿ya? Así que en este punto empezamos el mensaje de hoy. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno pueda dejar sus preocupaciones, problemas, tristezas, Señor, cualquier cosa a un lado para que puedan estar concentrados en tu palabra y para que juntos, Señor, podamos sacar el mayor provecho de ella. Señor, te pedimos que el ejemplo de tu siervo Jeremías pueda tener impacto en nuestras vidas, Señor, y que podamos aprender de él esta labor hermosa del servicio a ti, Señor. Te pedimos que todos acá sean siervos tuyos, Señor. No sé si todos realmente lo serán o no, Padre, pero yo te ruego que todos podamos esforzarnos en ser hijos tuyos útiles, Señor, que obviamente participemos de tu obra, Señor, de la Gran Comisión. Así que te pedimos que, bueno, tú hables a través de mí, Señor, y que sea un lindo momento juntos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, entonces, quedamos en Jeremías 40, ¿ya? En el versículo 7 en adelante. Nos encontramos con una nueva etapa en la historia de Judá, ¿ya? Los caldeos, ya el ejército de Babilonia, se llevaron a gran parte del pueblo, solamente dejaron los más pobres y quemaron Jerusalén, ¿ya? Ardió Jerusalén. Y Nabucodonosor dejó a un hombre llamado Gedalías, que era donde iba a estar, en la casa en la que iba a estar Jeremías, ¿ya? Lo dejó a él como gobernador de Judá, es decir, ya no era un reino, ya no era un país, ya por así decirlo, sino que era una provincia más del imperio de Babilonia. Ya es por eso que Nabucodonosor dejó un hombre ahí llamado Gedalías como gobernador. ¿Ya? Es así que los jefes del ejército de Judá se reúnen con Gedalías. ¿Ya? Y Gedalías dice lo siguiente en el versículo 9. A los jefes del ejército le juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. ¿Qué promesa les dio? Esta promesa obviamente está de acuerdo a la palabra de Dios. Ya recordemos que la orden de Dios que había dado años atrás era que todos se subyugaran al reinado de Nabucodonosor, ¿ya? Por lo tanto, acá vemos que por fin hay un líder en Judá que está obedeciendo la palabra de Dios, ¿ya? Gedalías le estaba diciendo a su pueblo que se quedaran ahí en su tierra porque todo va a salir bien, ¿ya? Por fin entonces tenemos un líder, ¿ya? Que pretende dirigir de forma correcta a Judá, ¿ya?
Después, bueno, acá hasta el momento está todo bien esperanzador, ¿cierto? Por fin quizás se ve que va a haber luz después de la tormenta, ¿ya? También al inicio del liderazgo de Gedalías, todos los judíos que habían ido a las naciones alrededor de Judá se reunieron con él en Mizpa, era otra ciudad. Recordemos que Jerusalén había sido quemada, entonces todo el pueblo, el remanente de Judá, los poquititos que quedaron, se reunieron ahí junto a Gedalías, ¿ya? Eh, pero si estamos hablando del pueblo de Judá, no todo va a ser tan... el data. No todo puede ser tan perfecto, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Judá era un pueblo torpe, ¿ya? Y esto lo vemos en versículos 13 y 14. Dice así: y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa, y le dijeron: ¿no sabéis que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. ¿Ya? Acá Johanán era uno de los jefes del ejército, ¿ya? Él junto a sus hombres le advierten a Gedalías de que había un hombre llamado Ismael que quería matarle, esa era su misión, ¿ya? Pero Gedalías lamentablemente no les creyó, ¿ya? Pero estos hombres tenían la razón, ¿ya? En el capítulo 41, versículos 2 y 3, dice así: y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. ¿Ya? Lamentablemente, este hombre Ismael mató a Gedalías, ¿ya? Y más adelante se menciona que llevó cautivo ya a los pocos sobrevivientes que quedaron, ¿ya? Entonces, este hombre llamado Johanán, ¿ya? Johanán con los demás jefes del ejército fueron detrás de Ismael para capturarlo, ¿ya? No lo encontraron, no lo alcanzaron, pero sí pudieron recuperar a las personas que Ismael había secuestrado, ¿ya? Entonces los aún más poquititos que quedaron se reunieron nuevamente en Judá, pero por miedo a Babilonia y por el temor de haber quedado sin pastor, ¿ya? Quisieron o se dispusieron ir a Egipto, ¿ya? Sabían que ahí estaban solos, estaban desprotegidos, entonces tenían toda la intención de volver a Egipto, ¿ya? Y en el capítulo 42, nuevamente nos encontramos con nuestro protagonista, con Jeremías, ¿ya? Acá nos encontramos que el pueblo, ahora encabezado por Johanán, este hombre de guerra, van a la presencia de Jeremías porque ellos querían escuchar la voz de Dios, ¿ya? Contra todo pronóstico. Versículos 2 y 3 dice así: y dijeron los profetas Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Excelente, ¿verdad? El pueblo se pone a la disposición de Dios, ¿ya? Ellos quieren que Dios sea el que dirija a partir de ahora sus pasos, ¿ya? Muy bien por ellos, ¿verdad? Por fin. Versículos 4 al 6 dice así: y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ellos reconocen a Dios como su Dios, ¿ya? Y dicen que la decisión que tome Dios, ellos la van a acatar, sea buena o sea mala, ellos
después de toda la aflicción, de haber quedado solo unos pocos, de haber visto que realmente Dios era el que tenía la razón, quieren hacer la voluntad de Él, ¿ya? Todo muy bien, pero luego de 10 días, ¿ya? Dios habla a Jeremías, ¿ya? Y Jeremías anuncia la palabra de Dios a estos hombres, ¿ya? Y les dice lo que era evidente. Les dice que la voluntad de Dios es que se queden en Judá. Si se quedan en Judá, les va a ir bien y el rey Nabucodonosor no les va a hacer nada, van a estar en paz. En cambio, si van a Egipto, como dice el versículo 22, si se quedan o si vuelven a Egipto, o si van a Egipto, mejor dicho, a espada, de hambre y de pestilencia, morirán. ¿Ya? Ese es el destino de ellos si es que van a Egipto. Y esto era algo muy simbólico, ¿ya? Porque si recordamos, Dios alguna vez sacó a su pueblo de Egipto, ¿ya? Como enseñó el hermano Cristian ahí Éxodo a los hermanos de Panquehue. Dios sacó a su pueblo en Egipto y los envió a una tierra que Él les había prometido, donde les iba a hacer fructiferar. Pero ahora, siglos después, muchos años después, el pueblo de Dios nuevamente quiere volver a Egipto, ni más ni menos del reino de donde ellos fueron esclavos y donde tantas veces quisieron volver durante el desierto, ¿ya? Entonces era algo muy simbólico porque ellos no estaban yendo a cualquier lugar, sino al lugar que Dios nunca quiso que fueran, ¿ya? Rechazando la protección y el liderazgo de Dios. Ellos se habían comprometido a tomar la decisión que Dios quería, ¿verdad? Pero veamos el capítulo 43, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos. Y dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Qué triste. Jeremías acababa de terminar de anunciar la palabra de Dios y ellos ya le estaban diciendo inmediatamente que no le creían nada, ¿ya? Algo absurdo. Jeremías durante todos sus años de ministerio demostró que él hablaba en nombre de Dios y que cada cosa que profetizaba se cumplía. Pero ellos no creyeron en Jeremías y tomaron la decisión de irse y volver a Egipto. ¿Ya? Versículos 4 al 7. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones, donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Tristemente, el pueblo, teniendo la oportunidad ya de, a pesar de ser poquititos, poder tener una vida tranquila, en paz, decidieron desobedecer nuevamente a Dios, ¿ya? Y tomaron a todos. Los nuevos líderes del pueblo tomaron a todos, incluso a Jeremías y a Baruc, que si recuerdan, él era el escriba que ayudó a Jeremías a escribir los rollos con profecías que más tarde el rey Jehoacim rompería y quemaría. Este era Baruc, ¿ya? Que todavía seguía con vida y probablemente todavía seguía siendo un hombre con fe en Dios, ¿ya? En el capítulo 44, ya el pueblo ya está en Egipto, y a pesar de todas las circunstancias, Jeremías sigue haciendo su trabajo, ¿ya? A pesar de que, ya no sé, que
que cuántas veces sucedió. Pero a pesar de que nuevamente lo habían considerado un mentiroso y no lo habían considerado, ya, él seguía anunciando la palabra de Dios y seguía buscando el arrepentimiento de su pueblo. Él no tiraba la toalla, él deseaba ver a su pueblo reconciliado con Dios. Pero el pueblo allá en Egipto discutió con Jeremías, ¿ya? Versículos 16 al 18. Unos versículos muy tristes. Aquí ya todo era mal, de mal en peor, ¿ya? La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Ya aquí los judíos estaban discutiendo con Jeremías. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Qué palabras más tristes. El pueblo ahora no solamente estaba desobedeciendo a Dios, sino que estaban ofreciendo sacrificios a la reina del cielo, ¿ya? Probablemente la reina del cielo se referían a Astarot, ya que era uno de los ídolos más recurrentes, más constantes en la historia del pueblo de Israel y Judá. Entonces ellos además decían que desde que habían dejado de sacrificar a la reina del cielo, era que todo empezó a ir de mal en peor, ¿ya? Totalmente ignorando a su Dios, a Jehová. Es por esto que Jeremías ya da palabras totalmente extremas, ¿ya? En el versículo 26 y 27, Dios habla a través de Jeremías por última vez, ¿ya? Dice, por tanto, oíd palabra de Jehová y todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Aquí Dios abandona a su pueblo. Así como ellos le dieron vuelta a la espalda, Dios ahora los dejó solos, a merced de sus propias decisiones y de sus pecados. Bueno, y en los siguientes capítulos, como pueden ojear ya, Jeremías tiene también profecías para todos los reinos alrededor de Judá, ya, Egipto, Babilonia, los filisteos, edomitas, moabitas, amonitas, etcétera, ya, porque todos estos pueblos también iban a recibir el castigo de parte de Dios. Y así terminamos el libro de Jeremías, ya. Pero aún no la vida de este profeta, ¿ya? Porque a pesar de todo el sufrimiento que había padecido, todavía quedaba aún mucho más, ¿ya? Luego de terminar el libro de Jeremías, él se convierte en el autor de las Lamentaciones, ¿ya? Las Lamentaciones que injustamente lo convirtieron en, para muchos, el profeta llorón, ¿ya? Un sobrenombre totalmente injusto, como pudieron darse cuenta los que ahora ya conocen la historia de Jeremías, ¿ya? Así que espero que nadie más le vuelva a decir el profeta llorón, porque es un insulto para Jeremías, ¿ya? Él, entonces, o podemos seguir viendo su vida a través del libro de Lamentaciones, ¿ya? En el capítulo 4, por ejemplo, nos encontramos sobre el diario vivir o cómo era la realidad del pueblo, del remanente de Judá en estos tiempos, ¿ya? Donde ya era casi un ambiente post-apocalíptico, ¿ya?
por las cosas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, versículos 4 al 5 de Lamentaciones 4 dice así: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras abrazaron a los estercoleros. ¿Qué vemos acá? Que los niños morían de sed y morían de hambre. Ellos pedían comida y no había comida que darles. Imagínense, esta era la realidad del remanente de Judá. Los pobres niños muriendo de sed y de hambre. Dice que acá los que comían delicadamente, los que se criaron entre púrpura, los de la realeza, los que iban a veranear a Cachagua, ya como tanto salió en estos últimos días, ¿verdad? Los que eran de buena crianza, vemos ahora que vivían en las calles y que vivían junto a los estercoleros, que era donde se acumulaba la caca de los animales, literalmente. Versículos 8 y 9. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. La gente moría de hambre, ¿ya? Y acá dice que la muerte por hambre era terrible, porque era una muerte lenta. Era día tras día sin comer. No sé cuántos de ustedes han hecho ayuno, ¿ya? Algunos sé que han hecho dieta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es medio difícil. Pero al menos yo, si paso una 11 sin comer, un almuerzo sin comer, me siento hormigas por todo el cuerpo, ¿ya? No. Imagínense el padecimiento de estos hombres. Y dice también que los que sobrevivían a esto estaban en los huesos. Su piel estaba pegada a sus huesos. Y ahora un versículo muy fuerte, pero comprenderán que es necesario compartirlo. El versículo 10. Dice, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Qué terrible. Yo creo que este versículo es suficiente, ¿ya? Y grafica cómo era la realidad en este tiempo. Que los hijos eran el alimento de sus padres. De mujeres piadosas, dicen ahí. Versículo 11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Puede ser muy terrible los versículos que leímos, cómo los niños pagaban las consecuencias por los pecados de sus padres, cosa no muy diferente a estos tiempos, ya como está pasando al lado de la cordillera, al otro lado de la cordillera con este aborto ya que está tan que se aceptó en Argentina y Dios quiera que pase mucho tiempo más aquí en Chile para que eso suceda, ya ojalá nunca suceda obviamente, pero todo esto fue fruto a las decisiones del pueblo de Israel. Dios fue muy lento para la ira. Dios tuvo paciencia. ¿Cuántos años a través de Jeremías quiso reconciliarse con su pueblo, pero Judá pidió el castigo a gritos? Y ahora vamos al capítulo 3. Y en todo este escenario, ¿quién estaba? ¿Quién veía cómo las madres hacían esto? Cómo la gente se moría de hambre, viviendo en carne propia toda esta realidad, todo este sufrimiento? Estaba Jeremías, ¿ya? Y en capítulo 3 vemos sus sentimientos en estos momentos. Versículo 1 dice así: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Qué forma de presentarse, hermanos. Qué triste. Por ejemplo, mi hijito Bruno cuando se presenta o se presentaba decía, Bruno Vega tiene 2 años, ya ahora dice hace 3 con la manito. Esa es su forma de presentarse, ¿ya? Me imagino que alguno de ustedes se presenta como
algún cargo importante en la iglesia o en su empresa, o etcétera, ¿no es cierto? Pero Jeremías se presenta como el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo del enojo de Dios. Más adelante, en los versículos 12 al 18, son bien cortitos, ya no se asusten. Jeremías sigue contando sus sentimientos, ¿ya? Dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Alguien puede juzgar a Jeremías? Él acá dice que se sintió dañado por Dios, enemistado con Dios, que él se ensañó con Jeremías. Él dice que su cuerpo sufrió, su corazón, que constantemente era motivo de burla para su pueblo. Dice ahí que se alejó de la paz y se olvidó del bien. ¿Qué versículos más tristes para un siervo tan fiel con Dios? Pero versículos 19 al 21 dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. A pesar de toda esta vorágine de malos sentimientos, de dolor que tenía Jeremías, él sigue teniendo esperanza en Dios. Él decide recapacitar y esperar en Jehová. Y ahora vienen los versículos que mejor definen a este gran siervo, al profeta Jeremías. Versículos que quizás son los favoritos de algunos, ¿ya? Y que espero que ahora que conocemos el contexto podamos apreciar más y podamos apropiarnos de ellos. 22 al 24 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. ¡Wow! ¿Qué más podemos agregar a estas palabras? Jeremías, que solamente había conocido el sufrimiento en su vida, que vio cómo pasaban los días, los años, las décadas, y la situación nunca mejoraba, siempre era peor. Jeremías, aquel hombre que tempranamente Dios le dijo que no podía tener una esposa ni hijos, no tenía una familia con quien llorar. Aquel hombre que siempre decía la verdad y nunca le creían. Aquel hombre que vio cómo se fueron los hijos buenos de Judá a Babilonia y él tuvo que darse con los hijos malos, ¿ya? Y cuando tuvo la oportunidad de abandonar esta pesadilla y alejarse de todos estos higos podridos, ¿ya? Y poder llevar una vida de comodidad, una vida justa para Jeremías, él prefirió seguir con su pueblo anunciando la palabra de Dios. Este hombre dice
que las misericordias de Jehová nunca decaen, que nuevas son cada mañana y que grande es la fidelidad de Dios. Amén. Este es Jeremías, el que a veces se le insulta llamándole el profeta llorón. Este es Jeremías, el hombre o el siervo de Dios, no en tiempos difíciles, sino en tiempos extremadamente difíciles. Y este es el fin de la historia de el profeta Jeremías. ¿Podemos darle una más? Pero obviamente tenemos que pasar a la aplicación. Bueno, Jeremías nos deja un gran ejemplo en toda su vida, todo su ministerio. Cada día jueves o miércoles sacamos muchas enseñanzas para nosotros como siervos de Dios. Pero hoy quiero destacar dos características fundamentales en un siervo o en un verdadero siervo de Dios. La primera característica es la incondicionalidad, ¿ya? Jeremías fue un siervo incondicional, ¿ya? Porque a pesar de las circunstancias, él siempre fue un siervo de Dios fiel, ¿ya? Y de hecho las circunstancias nunca fueron buenas, ¿ya? No sé si usted recuerda algún momento en que tuvo dulzura y triunfos en su vida. Claramente no lo fue. Las circunstancias siempre fueron malas, pero él siempre estaba ahí dispuesto para servir al Señor, ¿ya? Servir a Dios cuando estamos bien es fácil. La verdad no tiene mucha gracia, hermanos. Cuando hacemos algo cómodo, algo que nos trae beneficios, algo que nos trae reconocimiento, algo que es entretenido para nosotros o algo que nos gusta, es fácil, hermanos, ¿ya? Por ejemplo, a mí me puede gustar la música, no me refiero a mí, es un ejemplo. A alguien le puede gustar la música, ¿ya? Y él sirve con la música a Dios, ¿ya? Él siempre está dispuesto a tocar, ensaya todas las semanas, le encanta la música, ¿ya? ¿Está sirviendo a Dios? Si realmente lo está haciendo con un buen corazón, obviamente está sirviendo a Dios. Pero a esta persona le gusta la música. Si no la tocara en la iglesia, estaría tocando en una banda. Otro ejemplo. Tenemos a otro hermano que sirve en el liderazgo de la iglesia. Ya le gusta liderar, le gusta que le sigan, tiene buenas ideas, tiene proactividad, etcétera. Y bueno, también, al igual que el otro caso, ¿esta persona está sirviendo a Dios realmente? Si lo está haciendo de corazón, por supuesto que sí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Ya? Pero a este hermano le gusta el liderazgo. Si no estaría liderando en la iglesia, estaría liderando en su empresa o en algún movimiento social. Ahora bien, si esta persona participando de la música, a veces se le necesita en el ministerio de evangelismo y justo no está disponible, ¿realmente es un siervo de Dios? O este hermano que lidera, de pronto lo necesitan para hacer el aseo, pero justo no está disponible. ¿Realmente es un verdadero siervo de Dios? Respóndalo ustedes. Servir a Dios en lo que nos gusta es fácil. Y muchas veces la voluntad de Dios no es que nosotros le sirvamos en lo que realmente nos es natural. ¿O no, hermano Cristian? ¿O no, hermano Hugo? Por nombrar algunos. Generalmente Dios nos pule y quiere que hagamos lo que no es natural para nosotros. Algunos tímidos, tartamudos, desconfiados, miedosos han tenido que liderar iglesias. Hermanos soberbios que han tenido que luchar con su orgullo, han tenido que hacer los servicios más humildes porque Dios es lo que busca de nosotros. Un siervo de Dios no se prueba en las cosas fáciles, sino cuando no es sencillo.
La otra característica, además de la incondicionalidad, es la fidelidad. Jeremías fue un siervo fiel. De hecho, no sé si se fijó, pero no está relatada su muerte en la Biblia. Yo creo que Dios quiso, obviamente es su palabra, lo hizo todo a propósito, pero al menos a mí me gusta creer que Dios quiso dejar en nuestra mente a Jeremías vivo. Quiso dejarnos como el nombre del capítulo, como el último hombre en pie, como un hombre que nunca decayó y que siempre estuvo ahí, en pie, sirviendo al Señor. Y de cierta forma, si Él nos impacta con su testimonio, aunque esté muerto, aún sigue sirviendo a Dios, porque a través de su ejemplo puede motivarnos. Un siervo de Dios, hermanos, no se jubila. Hay pastores, misioneros y otros siervos que se jubilan, ¿ya? Porque la salud no le alcanza. O sea, realmente hay ministerios que son muy exigentes y a veces el cuerpo no acompaña. Pero como son verdaderos siervos de Dios, y yo creo que más de alguno debe conocerlos, sirven a Dios de otra forma. Quizás no encabezando una iglesia, encabezando un ministerio, pero se buscan la forma, la posición en la cancha, ¿no es cierto?, para seguir trabajando por el Señor, ¿ya? El servicio a Dios no es un trabajo temporal. Hermanos, es una labor para siempre. Si no hay tiempo, un verdadero siervo de Dios va a inventar una hora en el día, le va a agregar horas al reloj porque quiere servir a Dios. Aunque no esté motivado, aunque esté cansado, va a servir a Dios porque el servicio a Dios es lo que le da energía, es lo que le motiva. Lamentablemente, hemos visto muchas veces hermanos que sirven a Dios por meses y decimos, wow, qué potencial tiene, ¿no es cierto? Nos entusiasmamos con ellos, pero los meses desaparecen. O hemos visto otros siervos que están 3, 5 años sirviendo a Dios con mucho entusiasmo y le tenemos en alta estima, admirándolo. Pero después de eso, desaparecen. Un verdadero siervo de Dios, hermanos, hermanas, no cuelga los guantes, jamás. Un verdadero siervo de Dios no vive de glorias pasadas, porque siempre su servicio está vigente. Siempre tiene perlas, coronas que ofrecerle al Señor por su servicio. Podrá cambiar su puesto de trabajo, pero jamás cesará su servicio a Dios. Porque su vida, su prioridad, su alma es el servicio a Dios. Es difícil. Con esto ponemos y pongo un tejado de vidrio sobre mi cabeza. Pero la palabra de Dios. Si Jeremías lo logró siendo un ser humano, hermanos, nosotros también podemos hacerlo. Nuestros tiempos son difíciles, pero como pudimos ver, no son nada comparados a los tiempos de Jeremías. Pero Dios demanda y necesita de nosotros siervos incondicionales y fieles. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Y aún nos quedan 2 lecciones más. Próximo jueves vamos a tener un resumen ya de la vida de Jeremías y el último va a ser la aplicación. Pero hermano, le invito a meditar en este hermoso testimonio que tenemos de nuestro hermano Jeremías.